Goya anuncia su viaje a España. Abróchense los cinturones y disfruten del intenso e inigualable sabor del aceite de oliva extra virgen Goya, elaborado en Andalucía, hecho solo con las mejores aceitunas españolas. Aceite de oliva extra virgen Goya. La buena noticia es que no tienes que viajar a España para disfrutarlo. Solo ve a la sección de Goya en tu tienda favorita. Si es Goya, tiene que ser bueno. El canciller alemán Olaf Scholz precipitó el adelanto electoral en noviembre y ahora ha dado el paso definitivo. Ha perdido la confianza del Parlamento. La maquinaria electoral ha echado a andar y millones de ciudadanos están llamados a votar mientras el país sufre una crisis económica. La industria, símbolo del éxito alemán, ha recibido un duro golpe que afecta a la confianza y a la autoestima de una Alemania acostumbrada a liderar Europa. Soy Marta Curiel. Hoy en El País, Alemania, la baja autoestima de la locomotora de Europa. Hola, Marc. Hola, Marta. Marc Bassets es corresponsal en Berlín. Tú que te dedicas a analizar el país para contárnoslo desde allí, dime cómo está el estado de ánimo estos días. Alemania es un país hoy, podríamos decir, que duda de sí mismo. En una situación económica complicada, una recesión, no había una igual desde hacía 20 años y además Alemania es un país que está pasando por una situación de crisis o transición política. Beifällen nutzten Willy Brandt, Helmut Kohl und Gerhard Schröder den Artikel 68, Neuwahlen zu ermöglichen. Die Bundestagswahl vorzuziehen, das ist auch mein Ziel. Marc, ¿a quién acabamos de escuchar? Acabamos de escuchar a Olaf Scholz, el canciller federal de Alemania, socialdemócrata, anunciando ante el Bundestag, el Parlamento Federal, el lunes 16 de diciembre, su intención de adelantar las elecciones utilizando la cuestión de confianza, perdiendo una cuestión de confianza y con ello logrando adelantar las elecciones. Y Scholz menciona que otros 3 cancilleres ya hicieron lo mismo. Willy Brandt, que era socialdemócrata también, el democristiano Helmut Kohl, y el también socialdemócrata Gerhard Schröder en el 2005, la última vez que se utilizó este mecanismo para adelantar elecciones. ¿Y por qué ha utilizado esta herramienta? Porque en Alemania no es posible disolver el Parlamento, o es muy difícil. La única manera de hacerlo es que el canciller presente una moción de confianza, que la pierda y de esta manera se activa las elecciones anticipadas. Y como Olaf Scholz quería adelantar las elecciones, normalmente estaban previstas para septiembre y las quería adelantar a febrero, la única manera que tenía era lo que ha hecho, es presentar una moción de confianza, saber que la va a perder porque es esta minoría y perderla. Y esto es lo que ha ocurrido. Vale, entonces utilizó esta herramienta, la de la moción de confianza, que al final es un instrumento político que se usa cuando un gobierno está en situación de debilidad, la perdió y entonces ya ha podido convocar elecciones. ¿Pero por qué? ¿Por qué quería elecciones? Quería elecciones Scholz porque se rompió la coalición de gobierno que había gobernado Alemania desde el año 2021. En noviembre, Scholz destituyó al ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, y en este momento, sin los liberales en el gobierno, quedó en minoría el gobierno. Ya no tenía mayoría para poder gobernar y aprobar leyes en el Bundestag. Y llegó a la conclusión de que lo mejor era lograr la disolución del Parlamento, hacer nuevas elecciones y que los alemanes decidiesen quién quiere que les gobierne y saliese de ahí una nueva mayoría. Entonces, en noviembre el canciller ya precipitó el adelanto electoral rompiendo ese gobierno. Ese gobierno era un gobierno tripartito. ¿Quiénes lo formaban? El gobierno tripartito lo formaban el Partido Socialdemócrata, el SPD de Olaf Scholz, los Verdes y el FDP, que es el Partido Liberal Demócrata, un partido, como dice su nombre, que propugna políticas económicas liberales y que históricamente siempre ha sido, aquí lo han llamado el partido bisagra, es decir, el partido que se aliaba con socialdemócratas o con democristianos, el gran partido de la oposición actualmente, para ayudarles a formar
gobierno. Y de hecho el Partido Liberal, siendo socio minoritario de las coaliciones de gobierno alemanas, ha sido el partido en los últimos 50 años más presente en todos los gobiernos alemanes. El perejil de todas las salsas, Marc. Y este último gobierno, que ha durado 3 años, ¿cómo ha sido su evolución? Bueno, el gobierno era la primera vez que había un gobierno entre estos tres partidos, el socialdemócrata, el verde y el liberal, y llegó después de la era Merkel, que fueron 16 años, 4 elecciones que ganó Merkel, la democristiana Merkel. Y al principio era un poco, llegaban con aire fresco, ¿no? Novedad por la configuración de la alianza, de la coalición, y también por la posibilidad de aplicar nuevas políticas. Pero enseguida pasaron cosas imprevistas. Primero, la invasión de Rusia a Ucrania en el año 2022. Esto echó por tierra y hizo saltar por los aires todas las previsiones y los planes políticos de este tripartito. Provocó la crisis energética y esto contribuyó a llevar a Alemania a la recesión y agravó una crisis industrial que se estaba gestando desde hacía tiempo. Marc, me acabas de dar una pincelada de lo que ha llevado a Alemania a esa recesión, pero detállame más, por favor. Alemania venía de una época de bienestar y de prosperidad, una época de bonanza que se apoyaba en 3 pilares. Uno era la posibilidad de comprar gas barato a Rusia. El segundo pilar era la posibilidad de exportar masivamente a otros países y principalmente a China, que compraba productos alemanes. Y el tercer pilar de este bienestar era la protección que daba desde la posguerra mundial, que daba a Estados Unidos a Alemania, y que, por ejemplo, permitía que Alemania no tuviese que gastar mucho en defensa. Pues bien, estos 3 pilares en los últimos 2-3 años han empezado o bien a tambalearse o se han derrumbado totalmente. La invasión rusa de Ucrania ha acabado con el gas ruso a Alemania. Alemania ya no accede a los gasoductos de los que disponía los gasoductos rusos. Las exportaciones a China están en crisis. China ya fabrica muchos de los productos que antes compraba Alemania y vivimos en un momento de repliegue proteccionista en todo el mundo que golpea duramente a las exportaciones de la industria alemana. Y con el regreso de Donald Trump a Estados Unidos y sus amenazas de marcharse de la OTAN o por lo menos de dejar más desprotegida a Europa, de esto también se resiente a Alemania. Y estos 3 factores crean una especie, permíteme usar el tópico, una especie de tormenta perfecta en Alemania que contribuye y acelera esta crisis actual. Ahora vamos a hablar de Alemania y su relación y su impacto en el resto del mundo, pero ¿había pasado esto antes? ¿Alemania había estado en este punto tan débil antes? Desde el milagro económico después de la Segunda Guerra Mundial ha sido y es todavía una potencia económica, una potencia industrial, que ha vivido ciclos como todos los países, pero la última vez que hubo 2 años seguidos de contracción del Producto Interior Bruto fue a principios de la década de los 2000. Y en aquel momento, hace 2 décadas, hubo un canciller socialdemócrata, como ahora, entonces era Schröder, y Schröder puso en marcha una reforma muy ambiciosa del Estado del Bienestar, la Agenda 2010 se llamaba, muy polémica, que seguramente le acabó costando el cargo porque no acabó su mandato, pero que permitió también que Alemania en los años siguientes, en los años de Merkel, tuviese una época de prosperidad y bienestar, o por lo menos paz social. Ahora la incógnita es cómo la política en Alemania, los gobiernos, el gobierno actual y el que salga de las próximas elecciones, va a responder a la actual crisis y si tiene una receta para salir de esta crisis. ¿Y cómo lo han hecho hasta ahora? ¿Cómo trató de contener el gobierno tripartito la recesión actual? Bueno, el problema del gobierno tripartito, de socialdemócratas, liberales y verdes, es que no había una línea común. De hecho, había dentro del gobierno 2 visiones antagónicas. De un lado, los socialdemócratas y los verdes apostaban más por las inversiones en infraestructuras, las inversiones en energía verde y el gasto público. Más Estado, podríamos decir, para resumir. Al mismo tiempo, los liberales, que controlaban el Ministerio de Finanzas esencial, son un partido que apuesta por la austeridad, por menos Estado. Y ahí era muy difícil de
reconciliar estas dos ideologías, estas dos visiones económicas. Tenían quizá un diagnóstico parecido, coincidían en que hay problemas estructurales importantes en la economía alemana, pero discrepaban totalmente sobre las soluciones. Y este es uno de los motivos por los que se rompió la coalición antes de tiempo. La economía y la política económica fue el detonante de la caída en noviembre de la coalición tripartita alemana. Dame un segundo, Marc. Ahora volvemos. Se cumplió un año desde que Javier Milei se convirtió en presidente de Argentina. Por ese motivo, Anfibia y El País Audio estrenan la segunda temporada de Sin Control, el universo de Javier Milei. Estamos haciendo el ajuste más grande no solo de la historia argentina, sino el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Un podcast documental de 6 episodios que analiza los primeros 12 meses de mandato del controvertido presidente. No hay plata. Ya disponible en todas las plataformas de audio. Mar, me estabas contando que Alemania, que siempre al final ha tirado de Europa, ahora está en una posición económica un poco más débil, y me hablabas también de una crisis industrial. Sí, la crisis industrial afecta a algo que es fundamental para Alemania. Casi es una seña de identidad, ¿no? Porque Alemania, desde el siglo XIX, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ha basado su prosperidad económica en una industria muy potente. Y esta industria ahora está en crisis por muchos motivos, por la competencia de China, por los retrasos en la innovación. No ha sabido ponerse al día esta industria. El gran ejemplo claro es la industria del automóvil, el coche alemán, ¿no? Emblema de la fortaleza alemana. Y Volkswagen, la fábrica Volkswagen es el ejemplo más claro. Volkswagen quedó descolgado de la carrera por el coche eléctrico, por ejemplo. Y esto ahora de ello se resiente. Y en los últimos meses, coincidiendo con esta crisis política y con el fin de la coalición tripartita, constantemente hay anuncios de reducciones de plantilla en las grandes firmas alemanas. Volkswagen está discutiendo o debatiendo o negociando el posible cierre de 3 fábricas en Alemania. Esto no ha ocurrido nunca, que Volkswagen cierre fábricas en Alemania. Y si esto ocurre, que todavía no es seguro que esto vaya a ocurrir, pero si esto ocurre, será un golpe rotundo a la autoestima alemana y a la imagen de Alemania y a la economía de este país. ¿Ha habido ya despidos masivos o hay riesgos de esos despidos en los próximos meses entonces? Por ahora, más que despidos masivos, hay riesgos de despidos masivos. Hay negociaciones y hay empresas diciendo que o los trabajadores y los sindicatos aceptan algunas renuncias o no habrá más remedio que reducir las plantillas. Lo curioso y lo llamativo de esta crisis actual y de esta contracción del Producto Interior Bruto es que, al contrario que hace 20 años, no se nota en el desempleo. Hace 20 años el desempleo llegó a los más de 5 millones de parados, que es mucho en Alemania y que era una barrera psicológica. Ahora, todavía, y insisto en el todavía, la tasa de desempleo en Alemania está por debajo del 6%, cercana al pleno empleo, y no se nota. Y esto también es importante psicológicamente, porque pese a esta sensación de estancamiento y de desánimo, no hay un aumento del paro. El ciudadano de a pie todavía no lo nota en su vida cotidiana directamente, pero es posible que si esta crisis continúe acabe notándose. Entiendo entonces que es un hito, como me cuentas, y que la gente está un poco alerta, ¿no?, en la calle. Sí, la gente está alerta y la gente no ve solución ni ve salida. Y ahí es donde la crisis económica se entrelaza con la crisis política, porque los 3 años de gobierno de Scholz, del socialdemócrata Scholz, con liberales y verdes, se han visto y se ven ahora un poco como una pérdida de tiempo, como si no hubiesen sido capaces de reaccionar a esta situación. Y se espera que el gobierno que salga de las elecciones de febrero encuentre una respuesta, o por lo menos dé la impresión de que hay alguien en el timón y que sabe a dónde llevar a Alemania.
Mar, me llama la atención esa alerta y a la vez esas consecuencias que todavía no han llegado, esos despidos que no se han producido. No sé si tú has podido hablar con algunos de los trabajadores en alguno de tus reportajes. Sí, estuve hace poco en Wolfsburg, la ciudad donde está la sede de Volkswagen. De hecho, es una ciudad muy curiosa porque se construyó para Volkswagen. Todo gira alrededor de Volkswagen en Wolfsburg, que está en el estado de Baja Sajonia. Y ahí entrevisté a muchos obreros de la fábrica de Volkswagen. Y claro, es interesante porque hay un contraste, ¿no?, entre la angustia, el miedo a perder el trabajo, el miedo a que Volkswagen deje de ser lo que ha sido hasta ahora, el miedo a que Wolfsburg, la sede de Volkswagen, la ciudad esta, pues acabe transformándose, como ha pasado por ejemplo, en Estados Unidos con Detroit, la capital del automóvil en Detroit, que quedó totalmente en ruinas con la desindustrialización. Pues hay un contraste entre esta percepción psicológica y luego la realidad, que es que todavía no han despedido a nadie en Volkswagen y que tú vas a Wolfsburg y ves una ciudad muy próspera, una ciudad no bonita, más bien gris, pero que es como la ciudad que uno se imagina del milagro económico alemán, ¿no? Una ciudad rica y próspera. Mar, por seguir también además con el lenguaje automovilístico, Alemania es la locomotora de Europa y me estás contando al final que es difícil vincular su nombre al de que las cosas van mal económicamente. Así que esta es la autoestima con la que se dirige el país a las elecciones, con una autoestima baja. Sí, yo creo que esta es exactamente la situación. Además, hay que tener en cuenta, ya mirándolo con perspectiva histórica, Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza de cero, ¿no? Y asocia la democracia con la prosperidad económica. Esto hay muchos historiadores que lo han pensado, reflexionado y teorizado. Siempre Alemania ha basado su fortaleza democrática en el avance económico. Y hay un interrogante de decir, ¿y qué pasará el día que Alemania, que la potencia económica de Alemania, la solidez económica ya no esté? Y esto participa también de estos debates y de estas dudas y de esta angustia sobre el futuro en Alemania. Angustia, que es una palabra, Angst en alemán, es miedo, ¿no? Que parece mucho a angustia, creo que tiene la misma raíz, Angst, el miedo y la angustia. Ah, mira, entonces hay un riesgo también se espera que la extrema derecha siga recogiendo voto frente a los moderados en estas elecciones, vinculándolo un poco al miedo del que me hablas. La extrema derecha, según los sondeos, puede quedar segunda, ser el segundo partido más votado en las elecciones del 23 de febrero. Vamos a ver qué ocurre. Yo creo que no es descartable que acabe el Partido Socialdemócrata, que actualmente está en tercera posición, que acabe remontando y por lo menos quedando segundo. Pero es verdad que la extrema derecha es fuerte en Alemania, y en Alemania, un país que tiene la historia que tiene, y aún así en Alemania es menos fuerte que en otros países. Por mirar solo a la vecina Francia, la extrema derecha alemana ya le gustaría ser tan fuerte y ser tan influyente como Marine Le Pen en Francia. Entonces, ¿cuál es la opción con más intención de voto? Según los sondeos, ganará las elecciones los democristianos, la Unión Democristiana aliada con la Unión Social-Cristiana de Baviera, con el candidato Friedrich Merz. Este es un nombre que hay que retener y acordarse de él. Friedrich Merz es el favorito para suceder al socialdemócrata Olaf Scholz en la Cancillería de Alemania después de las elecciones de febrero. Lo intentaremos. Esto además sucederá, como dices, el 23 de febrero y será apenas un mes después de que Donald Trump vuelva a asumir el cargo como presidente de Estados Unidos. Me hablabas al principio del episodio sobre esto, pero ¿qué impacto tendrá esto? Porque al final Alemania es la economía más dependiente, ¿no? Sí, la llegada de Donald Trump tiene un impacto clarísimo en Alemania, lo que mencionábamos antes sobre la protección militar que ha dado Estados Unidos a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, y que con Trump por lo menos va a ser menor esta protección y podría acabarse en un momento dado. Luego también hay que tener en cuenta que Trump ha prometido aranceles muy fuertes a los productos europeos, y quien dice productos europeos dice productos alemanes, porque es el primer país exportador de Europa y es un país que vive de las exportaciones. Después, en la propia campaña electoral, yo creo que está por ver. Podría ser que la victoria de Trump
y su llegada a la Casa Blanca animase a los populistas, ¿no? y a la extrema derecha, pero también que hubiese una reacción del electorado de decir queremos estabilidad, queremos un gobierno sólido en Alemania que pueda gestionar y navegar en estos tiempos turbulentos. Oye, Marc, ¿y hacia nosotros, hacia España, cómo nos puede influir que Alemania siga así? Bueno, cuando el motor económico de Europa falla, pues tarde o temprano puede acabar impactando en el resto de países europeos, y esto evidentemente incluye España. Gracias, Marc. Gracias. Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. La grabación en estudio es de Nicolás Chabertidis y el diseño de sonido de Nacho Taboada, la edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Marta Curiel y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar. Goya anuncia su viaje a España. Abróchense los cinturones y disfruten del intenso e inigualable sabor del aceite de oliva extra virgen Goya, elaborado en Andalucía, hecho solo con las mejores aceitunas españolas. Aceite de oliva extra virgen Goya. La buena noticia es que no tienes que viajar a España para disfrutarlo. Solo ve a la sección de Goya en tu tienda favorita. Si es Goya, tiene que ser bueno.